¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con el pensamiento de cada día, quería reflexionar acerca de un texto de Santo Tomás de Aquino, cuando en su tratado acerca de Cristo pone una objeción a lo que la teología llama el misterio de la encarnación. Según aquello de San Juan, el Verbo se hizo carne. Esta objeción dice así, no literalmente, no estoy leyendo. Dios es inmutable, por lo tanto, de Dios no se puede decir que se hizo. De Dios se puede decir o predicar que es, o quizás que hace, pero no que se hace, porque el término se hace, hacerse, señala un movimiento, el paso de la potencia al acto, el paso de un estado X a otro estado, de lo imperfecto a lo perfecto. Y Dios, como ustedes saben, según la teología escolástica, es acto puro. Por lo tanto, estos tres verbos, que tienen mucho de semejante y sin embargo también grande semejanza, el verbo ser, hacer y hacerse, ¿no? Que son verbos que tienen una larga trayectoria en la historia del pensamiento y que San Juan no inventa, sino que lo trae, obviamente, del lenguaje habitual, cotidiano, griego de su época, ¿no? Digo, estos tres verbos, dos de ellos se podrían aplicar a Dios, a saber, el ser y el hacer, pero no el hacerse, ¿no? ¿Cómo es que Dios se hace? O sea, recuerden que en el prólogo de San Juan se dice el verbo se hizo carne, ¿no? Esto parece una objeción realmente, ¿cómo decir?, invencible, porque en efecto, la inmutabilidad es un atributo de lo divino, ya sea dentro de la tradición bíblica, ¿no? Ya sea, y aún más quizá fuerte, en la tradición platónica, ¿no? Dios no está sometido al cambio, Dios es inmutable. Entonces, en primer lugar, tenemos que, me parece a mí, reflexionar acerca de esto. Quizá tengamos que entender el hacerse o el movimiento en general en dos formas distintas. Y esto es lo primero que quería reflexionar junto con ustedes en este audio, ¿no? Nosotros entendemos el movimiento, en primer lugar, generalmente, como todo paso de la potencia al acto. Es decir, ya sea del movimiento local, ¿no? El paso del lugar A al lugar B, o movimiento de tipo intelectual, por ejemplo, el paso de la ignorancia al conocimiento, ¿no? O de otro tipo de movimiento afectivo, volitivo, etcétera. El paso de la potencia al acto. Y en este sentido no parece que sea predicable de Dios el hacerse. Pero también podemos entender el movimiento, ¿no?, que señalamos con el verbo hacerse, como la difusión de lo que ya está en acto, ¿no? Como el resplandor, como la comunicación, como la expansión del bien existente, ¿no? En este sentido, este movimiento no supone ninguna imperfección, sino que es, digamos, fruto de la grandeza, ¿no?, de la plenitud del ser en cuestión, ¿no?, la fecundidad. El bien es fecundo. Un ejemplo de esto es la docencia. Cuando el docente enseña, transmite sus conocimientos, no es que él pasa de la ignorancia al conocimiento, sino que transmite, derrama, difunde, expande lo que él ya posee en la mente de sus alumnos o de sus estudiantes, ¿no? En este sentido hay que recordar un principio de la filosofía que asume la teología, que es el principio siguiente: el bien es fecundo, ¿no? La verdad es resplandeciente.
Es decir, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando trata acerca de la creación del universo, él dice en latín bonum diffusivum sui. El bien es propio del bien expanderse, difundirse, ser fecundo. Quiere decir que este es un movimiento, pero que no supone la imperfección del sujeto, sino que el sujeto en cuestión, por ejemplo, el docente o el sol, si quieren, ¿no?, que resplandece, derraman hacia afuera por razón de su plenitud lo que tienen en su interior. Entonces, repito, podemos entender el movimiento que señalamos, digo, con el verbo hacerse, como paso de la potencia al acto, y en este sentido no parece posible aplicarse a Dios en forma literal, aunque en forma de analogía, usando la semejanza, obviamente se lo aplicamos porque nosotros no podemos hablar de Dios en forma divina, sino en forma humana. Por eso siempre hablamos de Dios en una forma, obviamente, inadecuada, por naturaleza. O sea, esto es inevitable, ¿verdad? Pero, sin embargo, podemos entender, digo, el movimiento no como paso de la potencia al acto, sino como resplandor, difusión de lo que ya está en acto. Bien. Entonces, cuando decimos que el verbo se hizo carne, no queremos señalar que hay una perfección que el verbo asumió, que el verbo consiguió un propósito nuevo, una nueva realización del verbo, sino que el verbo difunde su propia perfección en la carne. Es decir, que asume la carne. Al decir carne estamos diciendo ni más ni menos que hombre, y al asumir la carne, difunde en la carne las propiedades de su propia naturaleza, ¿no? Esto lo estudia en forma excelente Santo Tomás de Aquino en esta tercera parte de la Suma Teológica, ¿no? Cuando estudia lo que la teología llama unión hipostática. Y unión hipostática es una forma, digamos, racional de señalar el misterio de la encarnación, usando dos términos de la tradición que son los términos naturaleza y persona. Ahora bien, hay que señalar, sin embargo, que el resplandor del sol y el resplandor del docente sobre la mente de sus estudiantes son muy diferentes, porque el resplandor del sol es una acción natural y necesaria del sol, ¿verdad? En cambio, el resplandor o la difusión del conocimiento del docente es una acción deliberada, no necesaria, sino contingente, no involuntaria, sino voluntaria, lo que podríamos llamar histórica, ¿no? Aquí es importante recordar la dialéctica entre la naturaleza y la historia, que de repente hoy hemos perdido de vista. Se nota en el discurso de pensadores de hoy el desconocimiento de esta distinción entre naturaleza e historia. Por ejemplo, recientemente un filósofo con todos sus títulos y diplomas, etcétera, de filosofía, decía, por ejemplo, que la guerra es la guerra actual, ¿no? Hay dos guerras que tenemos muy en presentes hoy. Una es la guerra en Ucrania, la otra es la guerra en Medio Oriente, ¿no? Aunque no son las únicas, pero son las más importantes, quizá menos para nosotros, las más visibles. Findel decía que la guerra o las guerras en cuestión no son más que una catarsis natural luego de un ciclo histórico, así como una olla puesta sobre el fuego al levantar determinado grado de temperatura explota, se rompe o lo que sea. Así sucede con los ciclos históricos que terminan con guerra, ¿verdad? Como si la guerra fuera un hecho natural, cuando en realidad es un hecho histórico. O sea, no es un hecho, sino un acontecimiento. Digamos que quizás podríamos señalar esta diferencia entre lo necesario e involuntario con lo contingente y voluntario
con los términos hecho y acontecimiento, llamando acontecimiento propiamente lo contingente y voluntario, ¿no? Entonces, esto se ve claramente en el texto evangélico, ¿no? Si uno lee, a menos superficialmente, el texto evangélico, por ejemplo, el texto de la Anunciación, ¿no? Que así se llama en la tradición católica, lo voy a leer, es un texto que los católicos sabemos generalmente casi de memoria, ¿no? Y en el sexto mes, dice el Evangelio de San Lucas, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la descendencia de David, y etcétera, ¿no? Y sigue, y aquí le dice el ángel, concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor. Bien, entonces, leyendo, digo, superficialmente, sin detenernos demasiado en el contenido muy profundo de este texto, podemos señalar que el ángel fue enviado al sexto mes a una ciudad, a una virgen. Es decir, esto de que fue enviado quiere decir que hubo un acto deliberado de Dios de enviar a su ángel y un acto consciente de María de aceptar el mensaje del ángel. O sea, se trata de un acontecimiento histórico, no de un hecho natural. Ustedes dirán, bueno, esto es importante. Yo creo que es muy importante. Obviamente es básico. Pero sucede que somos realmente quizá desconocemos las cosas básicas de la filosofía, de la teología y de la vida misma, ¿no? Básico, digo, es distinguir los hechos naturales de los acontecimientos históricos, que son evitables, se pueden evitar, ¿no? Es decir, la guerra no es un ciclo natural, ¿no? Esto, ustedes dirán, bueno, está bien, sí, pero yo quiero insistir en esto porque las personas que saben, muchas veces saben mucho, pero también ignoran las cosas elementales. Por ejemplo, recientemente leí un texto de un doctor en filosofía, un hombre realmente muy erudito, que sabe mucho y se nota que sabe mucho acerca, por ejemplo, de Kant, de Hegel, de Heidegger, etc. Y él habló acerca de Cristo, porque obviamente es un tema que no se puede evitar. Tarde o temprano el filósofo, al menos el filósofo europeo, occidental, en este caso estadounidense, tiene que hablar necesariamente de Cristo, ¿no? Y él decía, él es agnóstico, decía que él no podía entender cómo se puede realizar una metamorfosis divina. O sea, él entendía que el verbo se hizo carne, se hizo, ¿no? Egéneto en griego, señala una metamorfosis, o sea, una especie como de transformación de Dios en hombre, ¿no? Propiamente lo que significa la palabra metamorfosis, ¿no? Es muy interesante esto y muy trágico, muy triste el hecho de que un hombre crecido en un país de tradición cristiana y educado en una familia cristiana que festejaba todos los años la Navidad, además de ser un doctor en filosofía, desconozca el dogma de la unión hipostática. No digo que crea o no crea, porque la fe es algo existencial. Me refiero al conocimiento de la fe, no al acto de fe, sino a saber en qué creen los cristianos, ¿no? O sea, él cree que nosotros creemos que Dios se transformó en hombre. Y la unión hipostática no señala la transformación de Dios en el hombre. Entonces, ¿qué señala? ¿Qué significa esto de se hizo? Creo que, en primer lugar, volviendo al principio, tenemos que señalar que de Dios en el cristianismo se predica no solamente el ser, como se predica en el judaísmo o en el islam, no se predica solamente el hacer, como se predica también en estas religiones monoteístas, en toda religión o en toda filosofía que predica, por ejemplo, que enseña el origen divino del universo, ¿no? El hacer, digo, sino que en el cristianismo se dice algo más, algo que no se dice en otras creencias, ¿no? El hacerse. Dios se hizo. Este hacerse, en primer lugar, no debe entenderse
en un sentido de actualización de una potencia, del paso de un estado imperfecto a un estado perfecto. Tampoco debe entenderse como una emanación necesaria de Dios, ¿no? Como si la misma naturaleza divina se debiera hacer en una antítesis, en términos, digamos, hegelianos, una interpretación un poco idealista o romántica del misterio de la encarnación, sino que debe entenderse tal como lo entiende la Iglesia y tal como se deduce, creo yo claramente, aunque siempre es un misterio, de los versículos de la Sagrada Escritura, ¿no? De la Biblia. Bien. Pero bueno, sea como sea, entonces nosotros estamos ante una cosa nueva, muy novedosa, el hacerse de Dios, el hacerse de Dios. O sea, Dios no solamente obra, no solamente actúa, sino que desciende, podríamos agregar, desciende, viene, habita y aún más, no se encarna. Esto tiene, por un lado, una explicación, digamos, en términos conceptuales, que siempre es imperfecta, lo que se llama la unión hipostática, pero tiene una explicación en términos morales, que es el amor, ¿no? O sea, la encarnación es un acto de amor supremo. Esto es lo que nos transmite el Evangelio y las cartas de San Pablo, ¿no? Que no se detienen en explicaciones de tipo filosóficas, como lo harán más tarde los santos padres o la teología escolástica, sino que todo se explica finalmente por un acto extremo de amor. Y en efecto, cuando uno ve o estudia, digamos, y observa la esencia del amor, el amor llega no solamente a ser, ni solamente a hacer, sino también a hacerse, ¿no? A convertirse en aquello que se ama. Esto es algo que para el católico no es nuevo porque lo observa casi diariamente en la vida de los santos, ¿no? Como los santos, por ejemplo, el padre Damián de Beuster, el llamado apóstol de los leprosos, no solamente es o fue cristiano, ¿no? Solamente hizo para los leprosos no sé, un hospital y una capilla y tantas otras cosas que ustedes podrán estudiar aquí en el canal. Hace muchos años hicimos un video acerca del padre Damián, sino que se hizo leproso entre los leprosos. Terminó siendo leproso. También el cura Brochero terminó muriendo de lepra, ¿no? Un santo argentino. La Madre Teresa de Calcuta no solamente hizo o hace a través de sus hermanas por los pobres determinadas cosas, sino que se hace pobre entre los pobres, ¿no? Vale decir que esto del hacerse es parte de la conciencia cristiana. Cuando digo conciencia cristiana, estoy diciendo algo más que una enseñanza abstracta, sino que es un modo de sentir, de pensar, de actuar propio del cristianismo, ¿no? Bien, entonces el hacerse divino es un acto supremo, digo, de amor, no solamente afectivo, sino efectivo. Esta también es una distinción de mucho valor. El amor afectivo, el amor que siento, el amor efectivo es lo que me lleva a hacer el amor. Y muchas veces el hacer es insuficiente y necesito hacerme, asimilarme, asumir la condición de aquel que amo, ¿no? En términos laicos o seculares, esto significa de repente ponerme en el lugar del otro. Es algo que, por otro lado, mucha gente hace no sabiendo y no siendo consciente que al ponerse en el lugar del otro, está obrando de una forma cristiana. Esto lo dice claramente Jesús en el Evangelio San Mateo: cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Bueno, cuando se lo diste, o cuando alimentaste, o sí, y diste de beber, en fin, a uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo, ¿no? Es decir, Cristo se identifica con aquel a quienes nosotros ayudamos, aún no sabiendo
que estamos ayudando a Cristo cuando nos ponemos en el lugar del otro, lo estamos haciendo, ¿no? Bien, la fórmula patrística, que no es la única, puede servirnos de regla teórico-práctica, digamos, en este tema, que como ustedes ven tiene no solamente una enorme profundidad teórica, sino muchas ramificaciones prácticas. Dicen así los santos padres, ¿no? Dios, sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era. Fíjense ustedes qué interesante, qué dinámico es esto, ¿no? Y qué profundo, y cómo hay que respetar esto sin dejar de ser lo que era, ¿no? Esto porque lo digo pensando, por ejemplo, recientemente una mujer obispo luterana de Suecia, propuso eliminar las cruces de los campanarios de las iglesias de Suecia para no ofender a los musulmanes. Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, esto no es lo que enseñan los santos padres, esto no está en la línea de la tradición, porque uno tiene que dejar de ser lo que es, ¿no? O sea, uno no tiene que abrirse para derramarse, ¿no? No tiene que perderse al darse. Uno tiene que asumir de repente las condiciones, solidarizarse con las condiciones de los demás, pero sin renunciar a la propia identidad. Bueno, me pareció interesante, obviamente es un tema enorme, por eso quería proponer, ustedes lo podrán desarrollar obviamente mucho mejor que yo. Con esto me despido, se fue de su utilidad. Les voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy buen día.